Muchos huéspedes de hoteles exclusivos suelen llevarse los jaboncitos y las pantuflas de recuerdo, pues tené por seguro que de nuestra Sunset Tower te llevarás un recuerdo infinitamente mejor. Aquí irás descubriendo que en cada detalle se asoma un hallazgo, una historia sorprendente que invoca la invaluable destreza de cientos de artistas y artesanos que asumieron el desafío colosal de imprimirle a cada rincón de la torre una mística noble, única, capaz de transportarte hasta la esencia misma de nuestra tierra y convertir tu estadía en algo más que un confortable descanso, en un viaje en sí mismo. Un gran viaje dentro de tu viaje, con recuerdos fascinantes, auténticos, inolvidables, que querrás revivir una y otra vez. Los Tajivos, a Tribute Portfolio Hotel. Inicia un viaje dentro de tu viaje. Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y para recordar. Hola, buenas noches. Buenas noches, querido Carlos. Seguís defendiendo causas justas y difíciles. Me dicen que te has encontrado con algo desagradable, pero que abre un panorama así de grande. Efectivamente, seguimos defendiendo las causas de los derechos humanos, pese a que ahora cuando escuchamos derechos humanos nos resulta tan difícil creer que aún existen, pues existen y todos tenemos la obligación de defenderlos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre al presente? En las detenciones que se dieron, detenciones arbitrarias, ilegales, no los 36 días, a partir del 28 de diciembre. Ya. Desde la detención. Segunda arremetida. En la segunda arremetida, la tercera. La segunda fue la de los avasalladores. Sí. La tercera arremetida, cuando secuestran al gobernador Luis Fernando Camacho, el segundo día, creo que todos nos acordamos que en los medios empieza a mostrarse imágenes que de la nada había empezado a prenderse fuego la fiscalía. Sí. Y a los 2 días nos enteramos de que habían 10 detenidos por la quema de la fiscalía. Es así y cada uno iba tratando de arreglar su situación, les ofrecían de todo, que se declaren culpables. Nos ofrecían de todo, pero ¿cuál fue el elemento y el común denominador en todas estas detenciones, en todas estas supuestas aprehensiones que realizaba la policía? Que todos eran golpeados, que todos eran metidos a la comisaría, y de pronto aparecía la lista de la fiscalía con la imputación formal. En este caso, de las 10 personas que estaban aprehendidas, los mismos policías investigadores, porque con un grupo de abogados de Santa Cruz, un grupo que nos hemos autodenominado abogados solidarios, tratábamos de ayudar a todos los que no tenían abogados y a todos los que necesitaban apoyo, obviamente en el ámbito de los derechos humanos, sin cobrarles nada. En este caso, justamente se cruzaba con la audiencia de los detenidos por la supuesta quema del Banco Unión, que teníamos otro conjunto de detenidos. En esta audiencia del Ministerio Público, de la quema del Ministerio Público, no estaba nadie de los abogados. Pero resulta que la dirigencia del Plan 3000, los grupos del Plan 3000, me habían pedido que asista justamente a la audiencia de la quema del Ministerio Público, porque tenían ahí a una persona que era parte de la dirigencia, que la habían detenido de forma arbitraria, que también podamos asistirla. Le dije, no podemos estar en 2 audiencias al mismo tiempo, aparte que esa audiencia, la del Ministerio Público, se le llevó en la FELC, y en la FELC ya desde hace un tiempo no nos permiten el ingreso a defenderlos,
Ah, me acuerdo, sí, recuerdo eso, sí. Un pleito tuyo ahí en la puerta con prensa. Sí. Claro, cuando yo les dije que deberían estar pidiendo perdón a Santa Cruz por las arbitrariedades que hicieron los policías. De pronto resulta que este individuo, que ya era conocido en el Plan 3000, les pide a jóvenes, porque a todos los detuvieron en Palmasola. Uno de los detenidos. Uno de los detenidos. Les pide que a dos muchachos del Plan 3000 que vayan a su casa, que recojan su maleta, porque ahí estaban las cosas con las cuales él podría defenderse. Además que él podría también, que tenía sus pensiones personales. Estaba entre los 10. Estaba entre los 10 detenidos. Que vayan y que recojan las cosas. Van los muchachos, están recogiendo una maleta que les pide este joven del Plan 3000, que uno creía que era también un detenido ilegalmente, y de pronto llega la policía y los detiene. A estos otros dos jóvenes del Plan 3000. Con todo. Con todo, con una maleta que le estaban llevando, pero resulta que en la maleta había petardos, había un arma larga, y ellos ni siquiera tenían conocimiento de qué es lo que había, pero lo único que sabían era quién los había mandado. Cuando ya me comentan esto los jóvenes y me dicen, esta es la persona que primero te pedimos que defiendas, y bueno, ahora esta es la persona que resulta que los ha mandado a los muchachos y los han detenido. Infiltrado. Buzo en realidad. Infiltrado del GACIP, es decir, del Grupo de Inteligencia del Ministerio de Gobierno. Este grupo, que ejerce a través de Delta, a través de UPAR Delta y en este momento el GACIP, tenemos dos elementos que son de la policía que están entre los detenidos. En este mismo caso de la Fiscalía. Pero uno de ellos... Estos son los atizadores, pues, ¿no? Es lo que se denomina el agente provocador. Claro. Es el agente provocador. Funciona exactamente así en Nicaragua y en Venezuela. Exactamente. Uno cuando piensa, la policía puede infiltrarse como agente encubierto, con autorización del juez, únicamente para delitos de narcotráfico, es válida la participación de un policía, pero que tenga conocimiento un juez y un fiscal. Y en este caso, la participación únicamente es del policía, pero lógicamente tiene conocimiento un comandante. Claro, él informa para arriba. Sí. Ahora, ¿cómo te puedo asegurar que el Ministerio de Gobierno tiene conocimiento de esto? Porque cuando el señor Eduardo del Castillo saca las imágenes de cada una de las personas que habían sido acusadas por la quema de la Fiscalía, saca la imagen de esta persona y le cambia de nombre. Es decir, no le pone el nombre real. Con eso, nosotros ya tenemos y sostenemos la teoría. ¿Y qué dijo él cuando ustedes le preguntaron cuál es tu nombre verdadero? No, el nombre verdadero ya lo habíamos averiguado. Claro. Ya lo habíamos averiguado. El ministro te sacó con este nombre. ¿Qué vas a hacer ahora? No, todavía no hemos acusado a nadie directamente. No lo hemos acusado a él, porque primero, la acusación la estamos haciendo conocer ante la CAT, ante la Comisión de la Tortura. Porque a los jóvenes que han detenido los han torturado. Es más, los vienen torturando para que ellos se declaren culpables a presión del policía. Pero obviamente el policía piensa que sigue siendo el bueno de la película, que sigue siendo el mártir. Hoy día se va a enterar que no. Pero ahora se va a enterar que no. Ahora se va a enterar de que no, porque además esta denuncia es tan importante para nosotros que llegue el conocimiento de la CAT, porque la CAT ha sido la única institución, y hay que ser honestos, que ha estado prestando verdaderamente atención y le ha dado importancia a todo lo que ha venido pasando en Santa Cruz. La CAT es la Comisión contra la Tortura del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. Porque hay otros organismos también dentro de lo que significan los derechos humanos, el Alto Comisionado, el Defensor contra las Drogas y todos estos grupos, pero pareciera que trabajan muy al contrario de defender los derechos humanos, trabajan para defender al gobierno del movimiento del socialismo, porque todo lo que les mandamos, jamás nos han dado una sola respuesta, y por otra parte, trabajan lado a lado. Pero en cambio la CAT, que tiene una sede regional en la Argentina, sí, ha sacado pronunciamientos de lo que ha pasado con el chico de la resistencia Cochala cuando lo han torturado, de lo que ha pasado con la expresidenta, y ahora estamos esperando también que saque de lo que ha pasado contra el gobernador, porque lo que ha ocurrido, no solamente al momento de su detención, sino ahora último momento de descubrir una cámara infiltrada, es una de total vulneración a los derechos humanos. Volvamos al tema. Ya les llama la atención que ustedes lo conocen por un nombre y el ministro de Gobierno lo dé por el otro. Hemos hecho la investigación de todos los 10 detenidos y ahí hemos encontrado los 2 policías. Y 2 policías que están detenidos, que estuvieron detenidos porque uno de ellos
ya salió con procedimiento abreviado. Se hizo declarar Reconoció su culpabilidad. Exactamente, pero reconoció su culpabilidad no como autor del incendio, siendo policía, sino como si hubiera sido un activista que hubiera ido a quemar la fiscalía. Pero lo más extraño... Dos con nombre falso. Dos con nombre falso. Lo más extraño es que cuando nosotros pedimos dónde están las cámaras de seguridad de la institución que se supone persigue el delito más importante que tiene Santa Cruz, Claro. la institución que está justamente frente al Cristo, que se supone tiene un montón de seguridad, que no, ese día justamente no estaban funcionando las cámaras ni 3 días antes. Lo mismo pasó en el asalto al Hotel Las Américas. Exactamente, y Las que cortaron. le preguntamos por qué los policías, los investigadores, porque trabajaban en el edificio de la Fiscalía, los investigadores de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad 1008, ¿por qué sacaron y por qué les pidieron que saquen sus cuadernos, sus expedientes, sus causas 2 días antes de Eso la está quema? confirmado. Eso está confirmado por los mismos policías, porque aunque los fiscales no nos lo digan, ellos mismos saben que a muchos de los fiscales se les ha informado lo que iba a pasar, a muchos otros no. Por eso también existe indignación al interior del Ministerio Público. Porque hay fiscales que no tienen un papel. Que no, y que ahí tenían su título de profesional, su título de bachiller, tenían hasta su certificado de nacimiento porque era su oficina. Y uno entiende que su oficina en el Ministerio Público es el lugar más seguro que puede haber, Sí. y de pronto termina en cenizas. Ahora, ¿han hablado con otros policías que les confirman esto? Hemos hablado con policías de La Paz y hemos hablado también con gente de las Fuerzas Armadas que nos confirman la información. Porque la inteligencia que está utilizando y que está desplegando el gobierno contra Santa Cruz no solamente es inteligencia policial, No, es inteligencia por supuesto. militar. Sí, sí. Lo bueno es que en el trabajo de la defensa de los derechos humanos también estamos defendiendo a policías que han sido dados de baja y a policías que están detenidos, y a militares que han sido dados de baja y a militares que están detenidos. Y los mismos clientes son los que nos corroboran la información porque ellos siguen en contacto con su misma gente. Así que esa cadena de información ya nos ha Ya confirmado. tienen ustedes toda la documentación, los papeles, etcétera, etcétera. Tenemos la ¿Quién es documentación, fulano? las fotografías, hasta las declaraciones de las familias. Ya hemos conversado con las mismas familias de estos jóvenes, porque una de las condicionantes era de que no declaren, de que no digan la verdad, de que jamás se cuente lo que estaba pasando, porque hasta el mismo fiscal Osvaldo Tejerina sabe lo que está pasando. Y el doctor Osvaldo Tejerina el día de mañana va a tener que dar muchas explicaciones de todo lo que ha hecho, porque él es uno de los principales promotores para que más de 40 personas se hayan declarado culpables en tan solo 4 días. 4 días, 40 culpables de la quema de... Esto es único en el mundo. Pero, único en el mundo. 40 condenas. 40 condenas y además tenían casi 10 por día. 10 por día en la que la gente lo único que quería era salir de una estación policial. Porque al llegar a la estación policial llegaban al comando y era una golpiza. Y tenemos las fotografías y tenemos las declaraciones de la gente, sí, de la gente, inclusive jóvenes que les dispararon un lanzagranadas en la espalda o en las piernas dentro de la estación policial, dentro del comando, en el segundo anillo. Ahí dentro les dispararon, uno para tenerlos totalmente intimidados. Y te hago un comentario al margen de... Ayer hemos visto cuando lo detienen o lo recapturan al brasilero que huyó del hospital de clínicas, que cuando los capturan a los cómplices, los muestran con las manos envueltas en bolsas de plástico. Eso yo pregunté, Manila, papel, sobres Manila. Y nosotros hicimos la pregunta, ¿qué será eso? Eso se da porque cuando lo presentaron a César Apaza, el dirigente de ADEPCOCA, con él denunciamos y ganamos una acción de libertad en la que el coronel Rojas, el comandante de la FELCE de La Paz, ordenó a los policías dentro de la FELCE en La Paz, písenle su mano hasta que firme. Le fracturaron toda la mano porque él no quería firmar la aprehensión. No quería firmar la orden de aprehensión, no quería firmar la resolución. Digo, obvio, esto no ha sido legal, ¿por qué voy a firmar? Le han roto 2 costillas y le han fracturado la mano. Esos jóvenes no estaban como que saliendo levantados de cama, estaban golpeados. Ya, imaginémonos que son gente de Lampa que estaban así cuando los han capturado. Sea lo que fuere. Claro, pero el hecho que no muestran sus manos... A mí me llamó la atención y lo dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ah? El hecho, ¿Por sí. qué están con las manos en bolsa Manila? Pero además es tan grotesco el asunto que
si uno como periodista no se da cuenta de lo que está pasando, tiene que doblar su cosa e irse a su casa. No es normal eso. No es normal porque si hubiera sido simplemente una fractura de mano, yo te aseguro que no les ponían nada. Porque la fractura de mano ni siquiera en ese momento se hincha. A los 2 días la mano ya es una bola entera. Pero eso no era una fractura de mano, simplemente. A mí, claro, y estoy seguro, y estamos haciendo las averiguaciones, que a ellos les han sacado las uñas. Que ellos les han arrancado las uñas. Porque la tortura en este gobierno se ha naturalizado. Se ha naturalizado desde el momento en que las acciones constitucionales que le ha ordenado, por ejemplo, en el caso de César Apaza, cuando le ganamos esa acción constitucional, la juez Lorena Camacho de La Paz ordenó, señores policías, al comando de la policía a nivel nacional, tienen que aprender lo que es derechos humanos, tienen que prepararse, por lo cual le dio la orden de que se capaciten en derechos humanos. Lo mismo hizo un juez acá, un juez constitucional, cuando declara en contra es el juez Alain Núñez y el juez Juan José Subieta, la Sala Constitucional Tercera, le dice al comandante de la policía y al comandante de las Fuerzas Armadas, tienen que cumplir la Carta de las Américas y lo que dice la Corte Interamericana. No pueden convertirse en el enemigo del Estado. Tienen que capacitarse y respetar los derechos humanos. Y se lo dice al señor Johnny Chávez, al comandante departamental de Santa Cruz, y se lo dice al señor Juan José Zúñiga. Porque Juan José Zúñiga lo que ha hecho es lo mismo que ha hecho el Ministerio de Gobierno, desplegar cerca de 200 agentes de civiles infiltrándose en organizaciones ciudadanas, agentes militares. Tú recuerdas que el 27 de julio, en La Paz, fueron detenidos 3 jóvenes en la marcha por los médicos, cuando pidieron democracia y justicia independiente. Pero en la detención en realidad fue contra 7, 4 de ellos eran militares. Los militares fueron los que prepararon el caso, los dejaron a los 3 jóvenes ciudadanos y a los militares los soltaron en el mismo día. Y después denunciamos que eran militares infiltrados. Aquí todavía tenés uno preso. Acá todavía tengo uno preso. Aquí todavía tengo uno preso y también tengo a los 2 muchachos últimos que han sido torturados hasta en Palmacera. Los que tenemos aún detenidos, de todos los casos, de a partir del 28, son más de 40. Más de 40 detenidos. Más de 40 detenidos porque hasta entonces teníamos tan solo 180 presos políticos. A partir del 28 es que nos sube a 244 la cifra. 244. 60 más. Imagínate que ha incluido, y uno dice, ¿solamente en Santa Cruz? No. A partir de la muerte de Juan Carlos Manuel Hualpa, el expresidente cívico de Potosí, que en paz descanse, tenemos 2 presos políticos más en Potosí. ¿Por qué? Porque en el mismo caso, para que el ministro de Gobierno no diga que eso era una persecución política lo que estaba sufriendo Juan Carlos Manuel, hizo detener a 2 jóvenes más. Con una imputación que sacaron un día después del fallecimiento, lo sometieron a medidas cautelares y sin ellos haber siquiera declarado detención preventiva. Es decir, lo que se da es simplemente para justificar el discurso del gobierno. Vos sabés que en lo de Manuel, la gente, algunos se molestaron conmigo porque yo manifesté que al menos murió libre, ¿no? Su obligación era mantenerse al margen de todo, de no dejarse agarrar preso. Sí, porque si lograste que no te agarren preso al comienzo, tu obligación es mantenerte. Y a mí no me alegra su muerte, me alegra que haya muerto libre. Además murió con sus ideales intactos. Claro, por supuesto. Yo fui a Potosí cuando se dio el asalto a Potosí el 9 de diciembre de 2021, luego del paro de los 36 días, ese paro fue de los 9 días por la ley 1836. Un mes después de que se suspende el paro, en Potosí entran los militares y los policías pateando las puertas en el Comité Cívico Potosinista, pero también entraron a la casa de Juan Carlos Manuel. Y yo fui a la casa de Juan Carlos Manuel después y hablé con su esposa y hablé con sus hijos. Los pusieron boca abajo, los encañonaron, les dijeron barbaridades, uno de ellos menor de edad. Y cuando me contaron, me dijo, por favor, no diga a nadie, porque y además traumados por lo que significó ese episodio. Y Juan Carlos Manuel, luego de ese episodio, recién apareció, porque yo denuncié que él estaba desaparecido. Porque se dio la denuncia por parte de los asambleístas departamentales de que Juan Carlos Manuel había sido golpeado al interior de la Asamblea Legislativa Departamental y que de ahí no había salido. Y ellos lo habían visto golpeado. Pero a los 4 días aparece
y me dice, Jorge, hermano, sí que estoy a buen recaudo, pero tengo que salvar la vida de mi familia, que tú sabes. Yo le he dicho, hermano, haz lo que tengas que hacer, pero por favor dime si estás bien y demás. Ok. Después le dieron de baja a su hijo, que era policía. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, así son. ¿Cómo terminamos esto? ¿Cuándo? ¿Cómo terminamos? Yo creo que podemos terminar con una conclusión de momento importantísima. La detención de Luis Fernando Camacho se basa en una conjetura. Toda la violencia que se está dando en Santa Cruz ha sido promovida por los jóvenes enviados por Luis Fernando Camacho. Esa ha sido la teoría del gobierno y esa teoría la ha adoptado. Y vos la vas a cruzar esa con la los muestra nombres de este par. Exactamente. No solamente estaríamos desnaturalizando esa teoría, sino estaríamos demostrando que ha sido el Ministerio de Gobierno el que ha mandado a quemar la Fiscalía. Y es así que me puedo atrever a decir que los atentados que se han dado, como la casa de Edgar Montaño, como la quema del Banco Unión, son autoatentados. Y estos autoatentados, como el intento de persecución que ha hecho el autoatentado en la casa de Johnny durante el paro de los 36 días, únicamente sirven para perseguir y para acusar injustamente a la ciudadanía de actos que no cometió. El gobierno es quien va a tener que responder por la quema de una de las instituciones más importantes de Santa Cruz. ¿Sabes lo que te estás metiendo, no? Porque ¿cuántos juicios te han hecho ya? Desde el momento en el que ha asumido Luis Arce, que son solamente 2 años, se han reabierto 3 procesos que tenía y 3 nuevos procesos más. 6 abiertos en total. Bueno, no te puedes quejar de que no te miran. No, quejarse jamás. Que ellos no se quejen después. Ellos nos tienen que tener más miedo que nosotros a ellos en este momento. Te encargo documentación y esa cosa una Toda vez la tengas. información. No te la pido antes, pero una vez tengas para respaldar todo esto y mostrar, porque además necesitamos todos saber lo que está pasando. Necesitamos todos saber. ¿Ok? ¿Listo? Gracias, querido Carlos. Gracias, viejo. Te agradezco, Ya, hermano. vámonos.